En este video vamos a comentar las estrategias a considerar para llevar adelante un plan de acción que permita trabajar en el sector de tecnología y el sector productivo boliviano. La agenda estaría construida en base a estos puntos que se consideran críticos e importantes para poder encarar exitosamente un plan de desarrollo productivo que incluye además el sector TIC, al más de ser sostenible. Vamos a revisar una serie de conceptos para tratar de dar los antecedentes y la forma en que se puede llevar adelante este plan. Desarrollo TIC lo vamos a ver como un emprendimiento social, o sea, TIC no solamente orientado al sector mismo de tecnología, sino como un emprendimiento social donde el sector TIC en forma transversal contribuye con todos los sectores productivos del país, porque prácticamente hoy en día la tecnología está involucrada en cada uno de los quehaceres de la sociedad. Mencionaremos los actores que son esenciales para este desarrollo TIC. Nos concentraremos en la capacitación como una forma de encarar las soluciones, la formación de talento y de unidades productivas de sectores del mercado. Vamos a diferenciar de lo que es la separación únicamente de talento y recursos de lo que son las capacitaciones de sectores productivos. Y para eso vamos a enunciar un programa que se llama 1000 Pymes y muestra cómo elevar por lo menos a 1000 empresas bolivianas a la excelencia administrativa financiera, porque de acuerdo a nuestras encuestas y de acuerdo a nuestras estadísticas y a nuestra experiencia de mercado y la actividad con todo el sector productivo, muestra que el 90% de las empresas bolivianas carecen de una formación de administración tomando en cuenta la importancia de lo que son los conceptos de la administración financiera. Dado que toda empresa nace con un emprendimiento financiero y definitivamente se mantiene y perpetúa por el aspecto financiero o desaparece justamente por no tomar en cuenta el aspecto financiero. Son varios los temas importantes para el desarrollo productivo, ya sea de una pequeña, mediana o gran empresa, pero justamente el de los conceptos de administración financiera son esenciales y por eso debemos atacar este tema. Hablaremos de los antecedentes del programa, qué infraestructura tecnológica y de conocimiento hace falta, y a eso definiremos la plataforma de trabajo, y vamos a mencionar rápidamente un modelo económico sustentable que bien puede ser tomado solamente como un ejemplo, porque los alcances pueden ser de menor o de mucha mayor escala. Bien, cuando hablamos del desarrollo TIC social con una visión y liderazgo, estamos hablando que las soluciones de tecnología ya van más allá del uso mismo de los celulares. Si bien los celulares hoy en día están totalmente difundidos, o los teléfonos inteligentes están totalmente utilizados y nos asisten en una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la administración productiva, pues el concepto de TIC mismo y infraestructura tecnológica, redes sociales, conexiones a internet y una serie de conceptos que tienen que ver con el conocimiento también son importantes destacar para ir adelante en los programas y emprendimientos de desarrollo del sector TIC como de los sectores productivos. Por eso hablamos de un desarrollo TIC social con visión y liderazgo, porque hace falta liderazgo para inducir a la sociedad a funcionar en estos temas. Las organizaciones que aportan contenido, conocimiento y liderazgo para beneficiar a la sociedad serían, en primer lugar, gobierno, porque el gobierno de alguna manera da la visión y encamina a la sociedad a un marco de trabajo que se debe cumplir y que debe acoger prácticamente a todos los actores, a todos los sectores productivos, a toda la sociedad en general. El gobierno es el conductor definitivo del funcionamiento de un país. Ahora, cuando involucramos el conocimiento y hablamos de la academia, ya no hablamos de las universidades, sino hablamos de la academia, o sea, los centros de formación de recursos humanos, los centros de preparación de talento, de personas, y eso pueden ser las mismas unidades productivas que trasladan conocimiento como proveedoras o consumidoras y generan fondos productivos. Por eso es importante entender que los actores de este movimiento son gobierno, academia y unidades productivas. Cuando hablamos de capacitación como la formación de talento en sus distintos niveles relevantes, nos
Nos referimos a la parte ejecutiva, o sea, la parte del liderazgo y de ideas y de emprendimiento, como la parte operativa, que es la que acompaña estrechamente las ideas y la visión ejecutiva. Por muy pequeño que sea un emprendimiento productivo, necesita de tener su líder, su visionario, el que emprende las actividades, el que dirige los movimientos y la gente que lo colabora y contribuye. Entonces, la capacitación en ambos frentes es muy importante, no solamente el nivel ejecutivo y de liderazgo, sino también el del operacional y el de obtención de técnicas, en todo caso mucho más productivas, mucho más eficientes y que se van mejorando porque evolucionan constantemente. En ese sentido, los programas de capacitación están orientados a desarrollos o desarrolladores de contenidos, o sea, recursos totalmente especializados que ya tienen una formación técnica y que es mucho más complicado desarrollar porque hace falta enseñar conocimientos mucho más complejos y se requiere además de la selección de talento muy particular. Los programas de capacitación para desarrolladores de contenido tienen mucho que ver con la formación de las ingenierías de software, las carreras técnicas de programación de computadoras, manejo de herramientas de ese nivel. Eso no forma parte, en este caso, de la mención de este programa, sino que nos concentramos en programas de capacitación para administradores de empresa, para emprendedores y para todos aquellos empresarios o personas que inician sus negocios o continúan con los negocios o quieren mejorarlos. Para ellos hace falta necesariamente un programa donde la tecnología juega un rol importante y el conocimiento. De modo que con tecnología más conocimiento, la transformación digital de estas personas que son los administradores o nuevos emprendedores empieza a tomar sentido. Programas de enseñanza y de capacitación para este sector. Y los líderes de este programa necesariamente son las mismas unidades productivas que tienen capacidad para enseñar o trasladar conocimiento, comunicar experiencia a otras empresas y a otros sectores de mercado, como también los proveedores, como los consumidores de las unidades productivas. Todos tenemos que enseñar y la capacitación puede emerger también de esos ambientes. De hecho, empresas del sector se encargan de enseñar y capacitar a los recursos en el manejo de técnicas y procesos productivos que son interesantes y que deben ser transmitidos, en todo caso, a otras empresas pares o se transmiten de generación en generación. Ese es el conocimiento que va evolucionando, digamos, por el mismo sector productivo, por los mismos involucrados de la sociedad que necesitan transformar, necesitan capitalizar conocimiento, maduración y continuar para adelante evolucionando. Esas unidades productivas se convierten en líderes mismas de sus programas de capacitación y vienen acompañadas con la academia, que ya se ocupa de métodos mucho más formales y programas mucho más teóricos y académicos, y si llegan inclusive a los niveles prácticos mejor, pero de sostener esa capacitación y formación. Y el gobierno, que de cerca va acompañando todos estos proyectos y procesos en los que se está desarrollando el conocimiento de la sociedad. Eso es muy importante tener en cuenta en la capacitación. De hecho, estamos trabajando en programas de difusión y charlas informativas. Actualmente tenemos el día 21 de noviembre esta presentación con los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón, y lo hemos venido haciendo también con otras universidades como la Universidad Técnica de Oruro, la Gabriel René Moreno en Santa Cruz y en otras universidades donde los estudiantes necesitan de primera mano escuchar realidades del mercado en el que después se van a insertar. Entonces, hacer charlas informativas y promover la necesidad de cambios donde la tecnología es trascendente son importantes. De hecho, nuestra experiencia trabajando en foros, conferencias, paneles sociales y este tipo de actividades, interactuando con personas, con profesionales, nos ha permitido a varias empresas del sector aportar conocimiento, hacer inversiones y desarrollar soluciones que permitan una automatización de las actividades. Y no necesitamos ser como país consumidores, en todo caso, de productos que llegan del extranjero, sino que son productos que nacen de nuestra misma sociedad, nacen con nuestras mismas ideas, pensamientos y orientados a resolver nuestros problemas tal como los resolvemos en Bolivia, como es el caso del funcionamiento de la economía dentro de una normativa que rige en Bolivia y que tiene su marco de funcionamiento. Entonces, esas soluciones han permitido pensar en las oficinas virtuales privadas, donde cada uno de los emprendedores puede acceder a su información directamente contenida en la nube.
Por eso hablamos de la infraestructura tecnológica que ya está radicada directamente en un data center en la nube, donde ya empresas como Entel empiezan a jugar un rol importante, dado que son empresas bolivianas que están mucho más interesadas en administrar contenidos, y a los productores y desarrolladores de contenidos les es mucho más atractivo dejar sus contenidos en una infraestructura, en un data center nacional, donde podamos en todo caso converger a altísimas velocidades utilizando fibra óptica. Eso forma parte ya de la realidad que en este momento estamos impulsando en Bolivia, junto con la Cámara Boliviana, junto con Entel, junto con otras organizaciones de profesionales y universidades que están interesadas en que se desarrolle el funcionamiento de la informática utilizando la fibra óptica. Pero una vez que esa infraestructura está montada y que ya hoy está en un nivel bastante elevado de servicio, el conocimiento del emprendedor y del administrador de empresas debe necesariamente ir hacia los conceptos primarios, hacia los conceptos básicos de lo que son las ciencias de la administración y las prácticas de la administración, que se han ido madurando a lo largo de los años y que pueden converger ya directamente en código de computadora que permite automatizar muchísimas de las cosas que suceden, pero de una forma totalmente integrada, donde ya no hay redundancia, donde los accesos a la información son inmediatos, donde las respuestas a los acontecimientos y a eventos se producen en el acto, que la información se trabaja en tiempo real. Ese entorno, ese ambiente ya existe hoy en día, pero está ingresando dificultosamente al mercado por sus altos costos, o porque no existe la capacidad todavía de las empresas que desarrollan tecnología en masificar su mercadeo, su venta de idea o de lo que se hace. Entonces estamos en ese proceso evolutivo. Y ahí es donde organizaciones como el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural juegan un rol muy importante, porque ayudan a promover estas inquietudes y este desarrollo de nuestro propio mercado entre empresas bolivianas, ¿no? Entonces, en un data center en la nube quedan almacenados espacios donde cada uno puede acceder de forma totalmente independiente, con altísima seguridad, y manejar su información con la rapidez y facilidad que eso requiere, y sin necesidad de hacer mayores inversiones en centros de datos, comunicaciones avanzadas, porque simplemente con una conexión a internet podemos entrar 1, 2, 3, 4, 50 personas a trabajar a nuestro sitio y resolver nuestros problemas en forma totalmente compartida, integrada y armónica. Por ejemplo, un departamento de administración financiera que está vinculado con su departamento de comercialización y producción, con el departamento de adquisiciones, administración de almacenes y activos fijos, plantas donde se hacen producciones y transformaciones, almacenamiento de bienes o productos producidos, administración de recursos humanos, o sea, todo lo que forma la parte de operaciones de la organización debe ser sistematizada, y esa en beneficio justamente de la dirección de empresas y de los analistas de información, que capitalizan justamente esos recursos de datos y de datos procesados para poder planear un mejor futuro para la organización. O sea, una infraestructura tecnológica completa en la nube directamente para empezar a trabajar sin perder tiempo y reducir, a partir de esta infraestructura que automatiza los procesos de acuerdo a nuestra normativa, todo el conocimiento que hace falta trasladar a la gente que va a operar una oficina virtual privada o una infraestructura tecnológica de estas características, donde, como dijimos antes, la formación ejecutiva y de liderazgo va por un lado, justamente con estas herramientas, por eso hablamos de dirección y análisis, y las operacionales, donde los recursos se van capacitando para hacer tareas muy puntuales de alimentación de información y procesamiento, de modo que en ese ecosistema íntegro ya la toma de decisiones es mucho más eficiente. Por supuesto que para dar un marco, digamos, de costo de producción de una solución de estas características y está disponible para la puesta en marcha y funcionamiento inmediato en nuestro país, hablamos de 450.000 horas de desarrollo, que vendría a ser como, por ejemplo, 10 personas trabajando durante 15 años producen este código, esta inteligencia de computadora para resolver los problemas de los bolivianos. 50.000 horas de control de calidad. El control de calidad es esencial, porque sin control de calidad no se sabe si funcionan o no funcionan bien las cosas. Y por supuesto que en el control de calidad también están involucrados los usuarios mismos de las soluciones, que son los que retroalimentan los procesos que se han programado y que hoy se deben comportar en forma totalmente automática y sin equivocaciones.
50 millones de instrucciones de computadora conforman el stock de código con el que puede funcionar una inteligencia de estas características, o reducir que todo esto es un proceso de producción, capacitación, investigación e innovación de años. Entonces, con eso como infraestructura y plataforma de transformación y colaboración en los sectores productivos, podemos empezar un programa interesante que nos permita llegar a las pymes. En este caso, cuando hablamos de 1000 pymes, estamos hablando cómo en forma sistemática se puede trasladar conocimiento y práctica a las empresas bolivianas, de modo que se tenga la excelencia administrativa financiera para el crecimiento social y económico. Porque no puede ser que en un país como el nuestro el 90% de las empresas carezcan de esta formación, que en otros países ya desde la escuela secundaria se empieza a tocar, como por ejemplo en la Argentina, el Uruguay, Colombia, Costa Rica, Panamá. Son países donde ya en los niveles de colegio se empiezan a tocar estos temas que tienen que ver con la administración de los negocios, con la administración de las empresas, con los emprendimientos. En esa generación de personas es muy fácil salir de los colegios y acomodarse rápidamente a sus actividades laborales, porque muchos conceptos ya los han recibido durante su formación de colegio, cosa que en Bolivia no existe, porque en nuestra, con muy pocas excepciones tal vez, pero prácticamente no, porque la mayoría de los que egresan los bachilleratos carecen de conocimientos y conceptos de administración de empresas, que hoy en día es esencial. Porque administramos todo, desde la administración del país hasta la administración de un pequeño negocio. La administración es fundamental, y la administración siguiendo técnicas y tecnología es esencial, y ahí es donde juega un rol importante el sector TIC, que aporta conocimiento, que aporta productos, que apoya el cambio con herramientas que además provienen del mismo país, ¿verdad? En ese sentido, entonces, ayudamos en la transformación digital de las empresas, y muy rápidamente en un modelo que hemos llamado círculos de capacitación, círculos de formación, donde además las empresas se involucran directamente con las herramientas en forma inmediata, pero se hace un trabajo de gran escala. En ese sentido, pues, este es un megaproyecto nacional para impulsar a los sectores productivos más importantes del país, y en esto tenemos que considerar necesariamente alianzas como empresas que se dedican al tema de la tecnología, como la Cámara Boliviana de Tecnologías de Información, que acoge en su seno a empresas tecnológicas, o Entel, que es la principal empresa boliviana de telecomunicaciones, que forma también un rol importante. Entre todos estamos construyendo una base de una visión que puede llevar a las empresas, a las pequeñas empresas bolivianas, a competir en conocimiento y en práctica con sus pares de otros países europeos o de nuestros países vecinos. Entonces, aunando tecnología desarrollada como los portales de administración, y para los distintos sectores como industria, comercio, servicio básico, construcción, hotelería, educación y salud, podemos empezar a desarrollar el programa de formación. Entonces, estos son los sectores que ya hoy en día pueden empezar a trabajarse en forma inmediata, porque la inteligencia y automatización de sus procesos está totalmente desarrollada y con un alto control de calidad. Entonces, vamos a repasar rápidamente el corazón de negocio de cada uno de estos sectores, porque después, en cuanto a su administración financiera transversal, todas comparten exactamente los mismos principios. Por ejemplo, en que todas quieren incrementar su patrimonio, quieren crecer, y eso necesariamente tiene que ver con una buena administración financiera, y que finalmente se ve a través del conocimiento de las utilidades netas, que están reflejando si yo soy o no soy rentable a lo largo del tiempo en lo que estoy haciendo, cuando de aspectos económicos se trata. Los sectores, por ejemplo, de comercio hacen mucho hincapié en el tema de las compras y las ventas, ¿verdad? Pero necesariamente debemos ligar a sus estados financieros, porque comprar y vender solamente son ingresos con egresos, y administrar empresas va un poco más allá de solo manejar esos dos conceptos. Pero en el sector comercial esto es lo esencial: la administración de los inventarios o de las compras es esencial, la relación con proveedores y clientes. Entonces acá se concentra normalmente el conocimiento y las prácticas, y cuando nos introducimos en el industrial vemos que además se incorporan los procesos productivos, o sea, las adquisiciones, la transformación y la generación de inventarios y bienes para el consumo, y luego la administración de la distribución, la recaudación. Todo eso conforma parte del modelo central de negocios de una industria y comercio.
a diferencia de una de servicios básicos donde la medición de los consumos y la prestación de esos servicios de consumo para que se pueda medir lo que están consumiendo, como en el sector agua, el sector luz, el sector gas, que son sectores bastante desarrollados, sobre todo en el sector agua. Sabemos que en Bolivia hay alrededor de 800 cooperativas que administran justamente los intereses de personas que comparten los servicios de suministros de agua, y hay la administración financiera de los consumos es importante y software para eso hace falta. Lo mismo que en los sectores de construcción, donde la formulación y ejecución presupuestaria es lo más importante, dado que en una empresa constructora primero se debe hacer un presupuesto de obra y luego llevarlo a su ejecución y controlar que el presupuesto esté acorde en su ejecución y cumpla con los requisitos. En las empresas constructoras el centro de negocio está dado en ese sentido, y además de la presentación de sus estados financieros. Entiéndase por estados financieros ver en cada momento lo que está pasando financieramente con mi organización. Eso hoy en día puede hacerse ya en una pequeña empresa, en una mediana o en una grande, con mucho más sentido, porque justamente ese grupo de elite, que no es más de un 10% de las empresas bolivianas, son las únicas empresas que tienen el privilegio de manejar estos conceptos porque tienen presupuesto y los profesionales. Hoy en día, con la transformación digital, la tecnología y el conocimiento y programas de soporte de inclusión social, pues permiten llegar a los que menos pueden con soluciones de esta naturaleza, porque se trata no solamente de proveerles ya tecnología accesible, disponible ya para usar, sino el conocimiento que se involucra para el uso correcto de esas herramientas. Entonces, en ese sentido, eso es importante. En el tema turismo, hotelería, el registro de huéspedes y el control de consumo se convierte en el foco de negocio, y esas cosas ya están totalmente automatizadas. De la misma manera que cuando hablamos del sector salud económico-académico, donde el control de los pensums de estudios, el control de los alumnos, los centralizadores de notas y la actividad educativa es importante en cuanto a su medición y seguimiento, así como su parte económica, que tiene que ver sobre todo con su parte de adquisición, su parte de nóminas y salarios, todo ese tipo de cosas que a veces interesan al sector educación. Y ni hablar cuando hablamos del sector salud, donde las fichas de pacientes, las consultas son esenciales. Hoy en día estamos hablando ya de fichas de pacientes universales, de modo que cuando uno reciba una atención médica en algún lugar de consulta, pueda tener pues información que ha sido producida en otro lado. Todo eso ya está desarrollado, ya está disponible, y es cuestión de implementar, y en estos programas es posible, por ejemplo, hacer un programa de 100, 200, 300 consultorios que estén involucrados y unidos, que sean del mismo tipo de organización, por ejemplo, como para estar sincronizando su información central, como las fichas médicas, sus laboratorios, su provisión de farmacias, sus inventarios en conjunto, y así como controlar el tema de las internaciones. Entonces, en ese sentido ya la automatización por sectores es cabal, así como el tema del transporte, que es otro de los sectores con altísimo crecimiento, porque el transporte de pasajeros hoy en día es uno de los movimientos más fuertes que tiene el país. Eso se puede ver en los aeropuertos y más aún en las terminales de buses, donde el movimiento es continuo, generando una gran cantidad de negocios y oportunidades, donde la automatización también es necesaria. Este otro sector también está entrando en automatización total, y esos son los sectores que pueden cubrir nuestro programa. Y cuando decimos que se trata de un modelo económico sustentable, nos referimos a que esto es posible llevar a la práctica en forma autosostenida dentro de nuestro territorio, ¿verdad?, compitiendo con otros países donde justamente los modelos de administración financiera ya están avanzados, teniendo a sus profesionales preparados, de modo que equiparando o superando esa formación, nosotros estaríamos muy bien posicionados en todo lo que se refiere al mercadeo y el manejo del desarrollo del sector productivo. Hemos creado tres tipos de empresas pequeñas: las personales, las básicas y las medianas, que todas se diferencian por el ingreso anual que tienen. Por ejemplo, llamamos una empresa personal a una empresa pequeña, pero que genera por lo menos un ingreso de 250.000 bolivianos. Fíjense cómo el indicador de inversión representa el 1.76. Si todo ese contenido que toma la empresa, que es infraestructura, software y servicio, para empezar a trabajar en forma inmediata, solo tiene un costo de 4.400 bolivianos anuales o 450 bolivianos mensuales, o sea, el 1.76 de los ingresos que genera. Decir de otra manera, que con menos del 2% de lo que yo facturo año voy a tener mi centro de operaciones totalmente automatizado para conocer mi estado financiero inmediato, ¿verdad? O si estoy en el sector
básico, donde el ingreso anual está en el orden del 1,5 millones o un poco más, donde el indicador de inversión ya es de 0,42, o sea, es mucho más económico porque su facturación es mucho más grande y seguramente ya involucra mayor cantidad de personas trabajando. Entonces la infraestructura, software y servicios es mucho más potente en cuanto a sus operaciones y sus transacciones, sus volúmenes de operaciones. Pero fíjense que con una inversión anual de 6.300 o 650 mensual, prácticamente tiene un indicador de inversión del 0,42 y estaría incorporando conocimiento y tecnología acorde a lo que él necesita. Si es una empresa básica, una manufacturera, por ejemplo, de cuero, de alimentos. Alimentos, en los procesos de alimentos, desde las compras hasta la transformación de las compras y producir y distribuir los productos producidos, requiere una administración elaborada. Administración de personal, administración de los inventarios, administración de las compras, entregas e identificación de clientes, mercadeo. Todo eso tiene que ver con una infraestructura y una plataforma disponible donde solo hace falta capacitar a los recursos y formarlos para que tengan ya las herramientas de la toma de decisiones que necesitan para crecer como empresas. Y los indicadores nacionales nos mostrarían cómo esos sectores empiezan a desarrollar porque incrementan sus ingresos, crecen, se diversifican y además proliferan en el país, ¿no? Porque hay una actividad económica importante. En cambio, si está retraído, contenido, ignorante el sector, no puede desarrollar. Ese es un impedimento enorme. Y cuando hablamos de empresas medianas es el 0,49, pero la facturación ya está arriba de los 3 millones. Y estamos hablando que con una inversión anual de 14.700, una empresa que factura 3 millones, que puede estar trabajando con hasta 30 computadoras conectadas en su solución, pues parecen inversiones muy bajas y que son justamente las que les están impidiendo a la empresa. Los valores de mercado son totalmente diferentes porque son caros y solamente hoy en día son privilegios de las empresas que pueden financiar esas implementaciones y procesos de capacitación uno a uno. En estos procesos de círculo estamos trabajando simultáneamente en muchas empresas. Por ejemplo, si nosotros nos imaginamos que mensualmente abrimos 3 círculos en las que incluimos personales básicas y medianas, estamos hablando de que tenemos por cada una utilidades brutas mensuales de 38.500 o 55.000 o 128.000 hasta llegar a ingresos anuales totales de 1,5 millones de bolivianos. O sea, teniendo al empresario o productor que es financiado por alguna institución o por algún proyecto de apoyo o por él mismo, ¿verdad? Porque estamos hablando de cifras pequeñas, estamos logrando desarrollo económico del sector productivo y del sector tecnológico. De esa manera estamos contribuyendo y coadyuvando al crecimiento conjunto con una solución de sello nacional, sello Bolivia. Proyectos de esta naturaleza todavía no se han puesto en práctica en otros países. Creo que hemos sintetizado un poco la idea, llevar conocimiento y tecnología para la transformación digital a todos los sectores productivos en un plan de círculos de formación donde algunas de las reuniones pueden ser presenciales, pero el resto de las reuniones pueden ser virtuales. Trabajamos con tecnología, aprovechamos la tecnología y la utilizamos para ser mucho más productivos.